Bien, ya estamos con Alba Negrín de la Facultad de Medicina, profesora titular de Toxicología de Facultad. Bienvenida, Alba. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estuve en algo escuchando a mi colega, el doctor José Minarrieta, que participó por el Sindicato Médico del Uruguay. Y bueno, nada, es un gusto poder contribuir de alguna manera a aclarar algunos elementos que puedan estar en duda o a poner algunos elementos para la reflexión comunitaria. Me parece muy importante el contacto con el área metropolitana, por eso realmente, bueno, han sido priorizados ustedes y sus radioescuchas, porque nos parece muy importante poder tener estos contactos. Bueno, muchísimas gracias, Alba. Acá te habla Danisa y queríamos comenzar hablando sobre el informe que hizo Facultad de Medicina sobre los efectos de, que no me sale bien el nombre, trialometanos. Queríamos que nos contaras un poco de qué va el informe o de las cosas principales que vos creas pertinente contarnos y comentarnos. Bueno, en realidad esta situación que estamos viviendo con el agua no ha sido nueva en Montevideo. Hay un libro que yo estuve leyendo hace poco, estuve revisando algunas cosas del ingeniero Danilo Ríos, que habla de los problemas que tenían los habitantes de Montevideo con el agua en la época colonial, en 1799, en 1860, que hubo una enorme sequía, con distintas características de provisión de agua, ¿no? En aquella época era muy diferente a la actual, pero creo que nosotros tuvimos una situación de privilegio por muchos años. Cuando uno tiene una situación de privilegio, a veces no valora esa situación hasta que la pierde. Y en verdad creo que la situación ha sido muy importante, muy grave, que nos debe llevar a reflexionar y a tener conductas ciudadanas de cuidado de este elemento tan importante, y a la vez, como decía Minarrieta, creo que no ha sido suficientemente, no se le dio la importancia suficiente en el momento que nos tocó vivir, porque deberíamos habernos antepuesto de alguna manera un poco más efectivo. Creo que eso ha determinado que, bueno, que ya hemos atravesado momentos críticos, que se han ido tomando medidas y que, claro, evidentemente, igualmente sigue habiendo un porcentaje de la población que no accede a las aguas embotelladas porque no hay disponibilidad en los almacenes, o porque no llegan, o porque hay retrasos en la distribución, y eso nos ha traído enormes problemas. Entonces me parece que es hora de esta reflexión. Y bueno, el informe que hizo la Facultad de Medicina, en concreto, que es lo que tú me preguntabas, sí, Anita, fue un informe que se hizo a pedido de la Intendencia Municipal de Montevideo, con algunas preguntas que eran preguntas guía, que nos llevaron a tener que hacer estas búsquedas que no son sencillas para poder responder. Fue un poco esa la característica. Así como la Intendencia Municipal de Montevideo nos solicitó ese informe, también se tuvo contacto con el Ministerio de Salud Pública, contactos técnicos. Evidentemente luego las decisiones son políticas, pero de todas maneras las autoridades han estado asesoradas, o por lo menos hemos podido reflexionar juntos y analizar algunos documentos, ¿no? Bien. Queríamos también consultarte qué son los trialometanos. Claro, bueno, los trialometanos son los productos derivados, o sea, las aguas, para poderlas ingerir con seguridad, tienen que tener determinadas características.
Uh-huh. Las aguas de vertiente, por ejemplo, pueden estar en muy buenas condiciones, pero de todas maneras siempre hay que hacer un examen bacteriológico, ¿no? Entonces, para evitar la contaminación de las aguas de uso doméstico, siempre hay que clorarlas, ¿no? Las aguas de bebida, las aguas de baño, reciben uno de los medios más efectivos de desinfección, que es el agregado de productos clorados. Para hacer el agua potable se somete a distintas técnicas con distintas elementos que hacen que se puedan ir eliminando partículas, tierra, es decir, determinados elementos, y bueno, y los últimos pasos son justamente la desinfección. Cuando se va a hacer la desinfección con cloro, esas aguas que tienen materia orgánica siempre tienen parte de o restos o trazas de vegetación o algún componente que persista en las aguas, siempre se cloran, y al clorarse con materia orgánica se producen los trialometanos o alometanos, y el nombre es porque el cloro es un halógeno. Entonces hay en las aguas potabilizadas, cloradas, hay estos productos que para que el agua sea potable deben estar ajustados como otros valores que ya se han hablado dentro de ciertas normas internacionales establecidas por la OMS para cada uno de esos componentes. Por ejemplo, los trialometanos son unos de los que están sometidos a esa vigilancia y bueno, y en nuestro país desde el año 2006 o 2008 por ahí es que se empezaron a medir esos compuestos en las aguas. Bien, y otra consulta que quiero hacerte con respecto a esto es que estaba leyendo que no solamente pueden ingerirse vía digestiva, sino que también hay otras formas, ¿no? Ya, es decir, claro, los trialometanos siempre fueron un problema para los nadadores de piscinas cerradas, por ejemplo, ¿no? Porque claro, esas aguas tienen mucho cloro, tienen materia orgánica, obviamente, y son aguas cloradas justamente, y con la temperatura elevada los halometanos se vaporizan y es un problema para los nadadores, dando reacciones alérgicas, en fin. Siempre los efectos hay que pensarlos en efectos agudos y en efectos a largo plazo. Ahí va. Por eso, claro, los halometanos, uno de los efectos que preocupa son los efectos a largo plazo. Si bien habitualmente hay una población expuesta, que es la población de personas nadadoras que realizan actividad deportiva en las piletas cerradas, claro, el tema de las aguas de uso cotidiano de bebida deben ser menor cantidad de trialometanos las que contengan. Bien, otra de las preguntas que queríamos hacerte es ¿qué rol está cumpliendo hoy en día la Facultad de Medicina al presentar estos informes también, no? Bueno, nosotros, según la ley orgánica de la universidad, cuando somos solicitados por organismos públicos, es parte de la tarea de los docentes universitarios colaborar, contribuir con la sociedad en los aspectos que tienen que ver con el conocimiento que uno dispone, ¿no? Entonces es por eso que la Facultad de Medicina ha sido convocada por las autoridades, por esta preocupación con estos elementos que, por razones ya conocidas de la sequía y del manejo de las aguas, han aumentado y se han salido de la norma de la OMS. Entonces, ese es el rol que tuvo la facultad, un rol de asesorar, que no pretende, o sea, se pretende asesorar con equilibrio para no alarmar a la población.
Por eso los informes técnicos son difíciles de elaborarlos, son difíciles de comunicarlo a una autoridad que lo solicita, son difíciles de interpretar también, pero no porque uno hable con palabras difíciles, sino porque hay muchas cuestiones que se manejan en términos de probabilidades, de niveles, la vida humana abarca muchísimas situaciones donde nosotros usamos múltiples sustancias químicas, estamos expuestos a múltiples sustancias químicas, a muchos agentes biológicos que tienen efecto en nuestra vida. Entonces, no resulta fácil en estos informes poder separar y establecer con claridad, en forma aislada, que un componente presente en en el agua o en la comida puede causar un efecto. Es decir, esto no es tan lineal por cómo es la vida humana. Nosotros comemos un montón de alimentos, estamos expuestos a un montón de productos, a veces en el trabajo. Las personas cuando estamos, por ejemplo, en los hospitales, muchas veces estamos expuestos a productos clorados, porque el cloro es uno de los principales desinfectantes. Entonces, también tenemos riesgos por ese lado. Y entonces no resulta tan sencillo poder establecer, bueno, pasa esto y el resultado es este otro. Por eso el informe, que fue tan polémico, tenía esas dificultades y hay muchas cuestiones que todavía no están claramente establecidas, no hay una evidencia, construir evidencias lleva muchos años, lleva décadas a veces, lleva investigación con una determinada matriz, o sea, de una determinada metodología, como decimos, y para poder construir esa evidencia, es decir, la evidencia sería algo que te rompe los ojos, a veces se toman décadas. Por eso es que no es tan fácil establecer esa linealidad en relación a los trialometanos. Están catalogados como cancerígenos de categoría 2B de la Organización Internacional de Investigación en Cáncer, pero justamente la categoría 2B es una categoría que tiene una relación débil, por ejemplo, con el cáncer. O sea, no es como el humo de tabaco. El humo de tabaco es claramente cancerígeno, ya está más que demostrado. Entonces, el humo de tabaco es categoría 1 de la IARC, de la Agencia de Cáncer. Y estos trialometanos tienen una evidencia mucho menor, por ejemplo. Entonces, no se puede ser tan categórico. Pero, sin embargo, tal como decía el doctor Minarrieta, hay niveles que están establecidos que tienen que ver con las precauciones, ¿no? Nosotros en la vida cotidiana tomamos un montón de precauciones, ¿no? Para que no nos ocurran algunos accidentes cotidianos, ¿no? Entonces, esos niveles también están establecidos para que no ocurran determinadas situaciones de riesgo. Es decir, los niveles tratan de ser lo suficientemente bajos para poderse relacionar con la seguridad. Esto tanto es de los cloruros, de la sal y de los trialometanos. Por eso es que es tan importante respetar esos niveles. Pero también hay otro elemento que es importante y es la exposición, por cuánto tiempo ocurre. Esta exposición que nosotros hemos tenido es una exposición que no ha sido tan larga, pero que puede ser muy intensa porque justamente es en el agua de bebida. Uh-huh. Entonces puede tener una intensidad de uso. Por eso es importante poder alejarse lo más posible de esos niveles que están establecidos ya y vinculados con la peligrosidad. Alba,
una última pregunta, capaz que alguno de los colegas acá tiene alguna otra, pero que también se las hicimos a Mini Arrieta, sobre, ¿crees que el Poder Ejecutivo ha tomado con la seriedad que lleva el tema, esta situación? Yo creo que la ha tomado con los debidos cuidados, pero un poco tarde. Creo que lo ha tomado cuando ya las cosas eran demasiado graves y cuando las papas queman. Me parece que quienes informan, porque la OCE informaba de forma permanente de los niveles de agua, de los niveles de lluvia, muchas veces no son escuchados. Y si tú haces anuncios y quien toma las decisiones no lo escucha, bueno, ahí estamos en problemas. Y bueno, y es lo que nos ha ocurrido. Hemos estado en problemas un poco debido a eso. Nosotros creo que pensamos que nunca íbamos a tener problemas con el agua de bebida en Montevideo y en el área metropolitana. Y creo que esa confianza que teníamos era una confianza sin mucha base técnica, y que los informes técnicos no fueron tomados en cuenta y no fueron escuchados y atendidos en el debido momento. Claro, siempre podés tomar resoluciones, pero las resoluciones que vas tomando, cuando la situación es más grave, esas resoluciones son siempre más complejas, son más costosas. Es decir, creo que es eso un poco lo que ha ocurrido, porque en verdad el Poder Ejecutivo ha venido tomando resoluciones por parte de la OCE, de la URSEA. Lo que pasa es que algunas son tardías. Se comenzaron a construir represas cuando ya casi no había agua en Paso Severino. Entonces, contrarreloj se está trabajando y se sigue trabajando para poder lograr mejorar los niveles de agua dulce, para poder independizarnos de los factores climáticos, que esos no los podemos manejar. Es decir, uno tiene que tomar ciertas previsiones considerando todos los posibles escenarios y mirando para adelante y haciendo proyecciones. Y me parece que todos esos informes estaban elaborados por la OCE, por los técnicos de la OCE de hace mucho tiempo, y que no fueron bien atendidos y evaluados. Y a eso se sumó esta seca, que bueno, que termina desequilibrando más aún la situación, ¿no? Exacto. Preguntábamos esto porque habíamos escuchado en varios medios masivos de comunicación que el agua era bebible, lo hablábamos con José hoy, o también algunos referentes pronunciarse de que aprontaban el mate o tomaban café con agua de la canilla. Por eso la pregunta sobre la responsabilidad que conlleva decir estas cosas, ¿no? Sabés que yo ahí creo que más allá de la mirada política que se pueda tener o la interpretación política, también hay una cosa que tiene que ver con las capacidades gustativas. Seguramente hay mucha diferencia entre las que yo tengo, o sea, cómo percibo el agua yo, cómo la percibe el doctor Minarrieta, cómo la percibís tú, cómo toleramos eso. Esto seguramente hay una gama grande de tolerancia al sabor, digamos, ¿no? Pero con los niveles altos de sodio, somos varios que no podemos exponernos a la sal. En Uruguay, una de las enfermedades importantes es la enfermedad cardiovascular, que implica e incluye la hipertensión arterial, el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular, todos esos relacionados con la hipertensión. Y evidentemente, muchas veces la gente, en su libre albedrío, ingiere más sal de la que debería, ¿no? O ingerimos más sal de la que deberíamos para cuidar nuestra salud cardiovascular. Pero ese es nuestro libre albedrío, ¿no? Si yo estoy hipertensa y sé que no puedo comer con sal, pero me estoy comiendo un chorizo seco
todos los mediodías, casi que estoy comiendo más sal de la que debo. Ya me lo dijo el doctor, ya me lo prohibieron, ya me lo dijeron. Pese a eso, yo tomo la decisión y hago eso porque me encanta el chorizo seco. Entonces, esa es una decisión que uno toma en forma informada y uno lo hace usando el libre albedrío que todos los ciudadanos tenemos. Diferente es la mirada que uno debe tener de un servicio público como es el abastecimiento de agua, ¿no? Es decir, el agua sabemos que no puede tener sal y que esa sal tiene unos niveles determinados. Y por encima de eso hay un riesgo, que el riesgo es mayor cuando en las personas que tienen hipertensión arterial, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y esa fue la primera población que fue como alertada y advertida. Pero no, es muy difícil cambiar otros hábitos. O sea, nosotros no somos una calculadora que estemos calculando todo el tiempo cuánta sal ingerimos, los que tenemos hipertensión arterial y que tenemos que cuidarnos. Entonces, por más que uno quiera evitar, a veces no puede. Y entonces, de ahí surge la importancia de darle la verdadera dimensión a este aumento de salinidad del agua y a esta salida de los parámetros que están permitidos. Porque por algo hay niveles. Estos niveles, por debajo de estos niveles hay seguridad. Por encima de esos niveles no lo sabemos. Y sí sabemos que, por ejemplo, con el agua salada, bueno, tiene sal, eso a los hipertensos sin duda les hace mal. Después, lo que uno haga con el agua del mate, yo qué sé yo, no tolero el agua salada para el mate. Pero yo. Bien. Bueno, Alba, nos quedamos sin tiempo. Queríamos agradecerte de Santas Mañana tu tiempo por compartirnos e informarnos, ¿no?, sobre este tema tan complejo. Es un tema complejo y es un tema que no se agota ahora. Y que esto tenemos que tomarlo como una política pública, que es algo que como ciudadanos maduros tenemos que pensar en esto de ahora para adelante. Tiene que ser una de las preocupaciones que vamos a tener para cuidar nuestra salud, bueno, mejorar lo que es la gestión nacional del agua. Ni que hablar de la metropolitana, que es la primera que hizo ruido por la cantidad de personas que vivimos en Montevideo y en el área metropolitana. Exacto. Pero bueno, quería agradecerles la posibilidad de estar en contacto con ustedes y estoy a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Alba Negrín, de la Facultad de Medicina, hablando sobre el agua.